Onassis Foundation. Dublab. Welcome to the Quarantine Tapes, a daily podcast from Onassis LA and Dublab. Hosted by Paul Holdengraber, this series chronicles shifting paradigms in the era of social distancing. Hola. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Eugenio Ampudia? Soy yo, Eugenio. Soy encantado de conocerle. Mi español es muy folclórico, pero... Es perfecto, se te entiende muy bien, Paul. De verdad no, pero va a ser una cosa nueva para mí de hablar con usted en español, pero vamos a hacer eso bien y como la comunicación es una cosa que le interesa mucho, también esta distancia entre las lenguas va a ser interesante. Dime, Eugenio, ¿cómo lo pasa estos 7 meses ahora con la pandemia? ¿A dónde le encuentro y qué hace ahora? Ahora estoy en Asturias, que es una parte de España que está al lado del Cantábrico, cerca de Galicia. Está en el norte y salí de Madrid hace como un mes. Yo vivo en Madrid. Sí. Y hace un mes fui a dar un taller de artista al norte de España, y cuando iba a volver a Madrid dije, bueno, prefiero quedarme al lado del mar, ¿no? Y como nos hemos acostumbrado a trabajar a teletrabajar, todo mi equipo, la gente que trabaja en mi estudio está en Madrid trabajando, y yo desde aquí estoy trabajando en esto, haciendo las siguientes piezas también, ¿no? ¿Y cuántas personas trabajan para usted? 4. En mi estudio trabaja María, que es la que dirige el estudio, trabaja Julia, que es la que se ocupa de todo la parte de imagen en movimiento, edición y postproducción de vídeo. Está también Candela, que es la que se encarga de hacer todos los trabajos manuales del estudio, y luego está Marta, que hace los 3Ds para mandarlos a los museos, para que sepan cómo van a quedar las cosas, etcétera. Luego también colaboro con ingenieros, directores de fotografía y más gente para cada uno de los trabajos específicos, pero los que están trabajando siempre en el estudio son estas 4 chicas que te he nombrado, ¿no? Eugenio, usted dijo no hay mucho tiempo que la finalidad última de mi trabajo es contar ciertas cosas que creo que en este momento no son visibles. Creo que es el momento para contarlas. ¿Qué cosas? Sin duda, yo creo que en este momento en que estamos preocupados por la pandemia, no nos podemos olvidar de nuestras relaciones con el resto de las especies que pueblan el planeta. No solo eso, sino nuestra relación con la naturaleza hay que empezar planteándola como que nosotros somos parte de esa naturaleza, y que además no tenemos una posición predominante en el planeta, sino que somos una especie más que está conviviendo con el resto de las especies, ¿no? Y creo que por eso quería evidenciar esta relación de igualdad entre las especies, y por eso me planteé la posibilidad de hacer un concierto para plantas, para ofrecerles
a las plantas lo mejor que tenemos, que es la cultura, ¿no? Sí. Y a la vez, como la música es algo que sé que influye a las plantas, me pareció que era la forma más adecuada de iniciar un diálogo interespecies. Pero ¿cómo esta idea venió en su cabeza? Esta idea de hacer un concierto para plantas. Pensé a esta frase de Benjamin que dice "the sex appeal of the inanimate", el sex appeal de las cosas que no viven, que son inanimados. ¿Por qué hizo eso? Yo creo que las plantas son seres animados y lo que pasa con ellas es que trabajan o viven a otra velocidad que nosotros, ¿no? Yo soy de los que piensa que durante estos próximos 10 años nuestras mayores posibilidades de conseguir nuevos conocimientos van a darse por nuestra relación con las otras especies, con poder establecer un diálogo, supongo que con todas las herramientas que tenemos de Big Data, etcétera, con otras especies, ¿no? Pero no me parecía que era un diálogo anecdótico, sino todo lo contrario. Pensaba que es un diálogo importantísimo en estos momentos porque evidencia el interés de los humanos o de ciertos humanos por relacionarse de igual a igual con las plantas y con el resto de los seres vivos. Y creo que era el momento porque hasta ahora, durante esta última época lo que ha sucedido en el planeta durante la época del antropoceno es que el hombre ha tomado unas actitudes con respecto a todo lo que nos rodea sin contar con el resto de las especies y con el planeta mismo en el que vivimos. Por eso el concierto es un concierto para el Bioceno, que es lo que yo pienso que es la próxima etapa que nos tocará vivir, ¿no? Una etapa en la que todos tenemos algo que decir, no solo los humanos, ¿no? Pero el diálogo es un diálogo entre los hombres y las plantas. ¿Qué dicen las plantas? Bueno, yo lo que he tratado es de transmitirles a las plantas lo que nos estaba sucediendo. Por eso elegí el tema de Puccini, Crisanteme, porque era un tema que escribió Puccini cuando se murió un amigo suyo, sí, Amadeo de Saboya. Sí, es un requiem. Sí, es un poco un requiem, con lo cual yo estaba transmitiendo nuestra tristeza a las plantas, lo que nos está pasando, en la forma en la que yo creo que pueden comprenderlo, con sonidos y con impulsos musicales. No sé lo que dicen las plantas porque todavía el diálogo inverso no lo hemos conseguido decodificar, pero sé que cada una de ellas, cuando han estado allí asistiendo a ese concierto, habrá sufrido un cambio en su estrategia vital de alguna forma al estar en ese concierto. Y para los músicos, que me gustaba muchísimo ver el concierto, todo el concierto, para los músicos, ¿qué le dijeron ellos de tocar para las plantas? ¿Qué diferencia había entre tocar para las plantas o para otros hombres? Bueno, yo cuando les expliqué lo que íbamos a hacer, a ellos les pareció muy bien, o sea, estuvieron muy de acuerdo en la posibilidad de tocar para las plantas. Yo les expliqué que iban a ser unos espectadores como otros que habían tenido, solamente lo que pasaba es que estos espectadores eran un público vegetal, ¿no? Y que por favor que tocaran con toda la emoción posible a las plantas, porque les llegaría una sensación a esas plantas que estaban habitando el teatro, ¿no?
de alguna forma era como si la naturaleza invadiera un espacio que estaba dedicado hasta ahora a la cultura. Y de cualquier forma lo que sucedió es que un concierto que era solo para 2.292 plantas, sí. Bueno, en la primera semana solo en la web del liceo lo vieron 150.000 personas. Increíble. Y en la CNN fue durante todo un día trending now, la noticia del día. Y en la CBS, pues en su Twitter solo había 4 millones de visualizaciones del vídeo, ¿no? Con lo cual se expandió enormemente el mensaje, o sea, lo de contar cosas a los demás. Al contárselo a las plantas, las pude contar a muchas más personas de las que nunca habían escuchado un concierto en el liceo, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, ¿no? Así para usted también había como una manera de que la gente que no va al concierto ahora escucha un concierto que me gustó muchísimo, Eugenio, es que había esta noticia antes que jueguen, dicen put your cell phone down, que el teléfono necesita estar que esté apagado. Sí, claro, me gustó muchísimo. Es como me gustó mucho porque también es muy serioso, pero pero mucho alegría y mucho serio. Lo que hicimos fue, el concierto era como todos los conciertos. Sí. Entonces había un cartel en la entrada. No sé si has visto el vídeo que hay en mi página web, en eugenioampudia.net. Sí, naturalmente. Hay un vídeo nuevo que hemos sacado hace muy poco, ¿no? Sí, naturalmente. Hay un cartel y también hicimos una entrada para cada una de las... O sea, cada una de las plantas tenía su entrada, ¿no? Y de tal forma que pues nos parecía muy juicioso que diéramos el mismo mensaje que se da antes de cada ópera en el liceo para que estén preparados los espectadores y tengan el respeto y sepan que van a empezar a tocar los músicos, y nos parecía fundamental pues decir lo mismo, la misma grabación que tiene el liceo, pues ponerla también cuando empezó el concierto, ¿no? Nos parecía lo más ético y lo más razonable tratarla como unos espectadores convencionales, como todos los espectadores que van al teatro, ¿no? Y Eugenio, para usted la tradición del teatro y también la literatura absurda, ¿es importante para usted? Para mí la tradición del teatro, lo que ha sucedido en ese teatro, que haya habido intercambios de emociones y de conocimientos y de cultura en ese espacio, me importa mucho. Y yo creo que el que haya sido en ese teatro era muy diferente a que pues hubiera ido a un huerto y hubiera tocado allí los músicos. O sea, era muy importante el sitio. ¿A dónde? Sí. Pero yo creo también cuando vi vi como el teatro del absurdo, quiero decir, como Ionesco, o también que comprende que quiero decir que hay una tradición, claro, ¿no? una tradición como Ubu de Jarry. Yo vi como una tradición del dadaísmo. Totalmente, estoy completamente de acuerdo, y además incluso tenía una sensación de como era un poco surrealista todo, ¿no? Sí. Porque además cada una de las plantas era como a la vez tenía un toque de esto de que cada una de las plantas representaba a un humano y tenían formas muy diferentes unas a otras, pero eran al estar sentadas en sus butacas, al ocupar el espacio de un humano, se podían vislumbrar que eran seres vivientes, ¿no? Y eso me gustó mucho, ¿no? Incluso pues había plantas más grandes, más pequeñas, había algunas plantas que venían de
de otro continente. O sea, al buscar las plantas en el vivero pensé que no debían ser todas las plantas autóctonas de las que se cultivan cerca, sino las que había en el vivero, que eran unas plantas cosmopolitas de muchos sitios, ¿no? Y que eso le daban una característica al público más emocionante y más interesante también. Y también en este momento a donde las cosas son tan difíciles, el concierto tiene como una esperanza, como un optimismo casi, que el mundo vegetal va a continuar con nosotros o a lo mejor sin nosotros. Sí, para mí fue una acción con una gran carga simbólica que trataba de explicar a nuestros interlocutores, a los ciudadanos, nuestro punto de vista sobre cuál debe ser la relación con el resto de los seres vivos, ¿no?, que nos acompañan en nuestro vivir diario, ¿no? No solo las plantas, también los animales, nuestra relación con otras especies, creo que se evidencia en este concierto. De alguna forma, el subtítulo de el concierto era un concierto para plantas como acción simbólica para un cambio de paradigma, para que la gente piense que nos tenemos que relacionar con la naturaleza de otra manera. Y la verdad es que al contarlo yo me sentía completamente esperanzado con que este mensaje llegara a la mayor gente posible y que de alguna manera influyera en su comportamiento con respecto al resto de los seres vivos, sin duda, ¿no? Me gustó mucho encontrar el trabajo de Emanuel Cocha, que creo que es como usted está en diálogo con él. Con Emanuel Cocha, un filósofo francés, italiano que vive en Francia. ¿Lo conoce? Sí, por supuesto. Es el que ha dado título a la exposición que tengo en la Galería Max Estrella, sí. Porque la exposición se llama La razón es una planta. Él decía que la razón es una flor, pero lo sustituimos en el título por La razón es una planta, porque era más significativo y tenía más que ver con lo que habíamos hecho en el liceo, ¿no? La verdad es que me interesa mucho como filósofo. Yo creo que, hay muchos filósofos y poetas que están contando las cosas a la vez que los artistas, ¿no? Cada uno tenemos nuestras armas para contar las cosas, pero en definitiva creo que estamos transmitiendo cosas parecidas. Era lo que decías antes del teatro del absurdo, pero yo también he relacionado un poco este concierto con los conciertos, con Esperando a Godot de Samuel Beckett y con otras piezas similares, porque creo que amplía horizontes y posibilidades, no solo para las plantas, sino para todos los humanos. Sí, usted cuando habla de Beckett, me gustó mucho que utiliza esta frase increíble de Beckett: "Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness." Cada palabra es como una innecesaria mancha. Cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada. ¿Qué dice eso para usted? Bueno, esta frase además no está escrita en ninguno de sus libros. Se la contó cuando una periodista de la revista Vogue entrevistó a Samuel Beckett, porque él acababa de ganar el Premio Nobel de Literatura. Samuel Beckett, para explicarle su trabajo, le dijo directamente: cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada. Y creo que definía perfectamente cómo son las comunicaciones en la actualidad entre nosotros, ¿no? Entre los humanos, ¿no? Y además, cuando viste la pieza que hice con esta frase tan larga que todos decían, sí. ¿qué título más largo? Y yo decía,
solo con que la gente lo pronuncie estaré encantado de que reflexionen sobre esta idea. No me importa que el título sea demasiado largo y que la gente no se acuerde, sino que me gusta que la gente escuche esa frase, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que hice fue hacer un lago de 500 metros cuadrados con un muelle alrededor, y cuando entraba la gente a ese lago, había unas tarjetas con un número de teléfono, y cuando la gente llamaba a ese lago, se hacían ondas, como si alguien hubiera tirado una piedra, de tal forma que el lago, al ser además con el suelo negro, se convertía en un espejo y hacía que no supieras dónde empezaba la arquitectura y dónde terminaba, cuál era la realidad y cuál era el reflejo. O sea, de alguna forma, la gente, es que no me gusta llamar a los espectadores, me gusta llamarles ciudadanos o personas, porque llamarles espectadores creo que acota demasiado a la gente, y para mí son personas más que espectadores, pero lo que hacía la gente era, al llamar, disturbar ese reflejo de la realidad al hacer las ondas en el lago y deformarlo, ¿no? Que es lo que nos pasa un poco cuando nos comunicamos entre los humanos en la actualidad también, ¿no? Hay una cosa una anécdota curiosa. Estaba con un periodista el lunes, que era el día que descansaba la pieza porque había que limpiarla y todo esto, y mientras estaba hablando con el periodista salían ondas en el lago, y el periodista me preguntó: ¿por qué pasa esto si no hay nadie en este espacio? Y yo no sabía por qué sucedía esto, y resulta que la gente se guardaba las tarjetas que les dábamos con el número de teléfono, y cuando yo salía a preguntar afuera, digo: ¿por qué está pasando esto? Y dice: oh, Eugenio, no veas cómo se pone esto desde las 8 a las 9 de la mañana. Todo el mundo llama. Es fabuloso, fabuloso. Era una vuelta de tuerca sobre cómo se produce la comunicación más, ¿sabes? Que sucedía porque sí era ese lago, ¿no? Es fabuloso, fabuloso, ¿no? Fabuloso. Y por esa razón es mejor no decir espectador, porque si hace eso es como una cosa pasiva. Exacto. Sí, esto es que Eugenio, me gustó mucho como usted va a dormir en lugares a donde no se debe dormir. Yo estaba en Barcelona hay mucho tiempo ya, 10 años o más. Hice una palabra con Alberto Manguel, que escribió un libro increíble que se llama La Biblioteca en la Noche. Yo quiero saber un poco más por qué hace eso y qué sueños tienes cuando duermes. ¿Qué sueños tienes cuando duermes junto de Goya? Bueno, o sea, yo lo que hago es dormir en esos espacios dedicados a la cultura, pero también son espacios que tienen que ver con la cultura, con los conflictos y con el poder. Con esos tres elementos, siempre barajo esos elementos a la hora de decidir dónde voy a dormir, ¿no? Y por supuesto que cuando me planteo estas acciones, lo que me planteo es que los lugares donde se desarrolla la cultura son de todos, y que hay que tener una actitud muy íntima en esos lugares, que tienen que ser nuestros, pero muy, muy, muy nuestros. Y la mejor forma de demostrarlo es pues dormir allí. Y como los artistas no tenemos cara para las personas, soy una persona normal que está durmiendo allí. De alguna forma lo que hago es un manual de instrucciones para los ciudadanos, o sea, que tomen esos sitios y simplemente por eso duermo en ellos. Cuando me preguntas lo de qué sueño en esos sitios... Sí, qué sueño, buen sueño, mal sueño... No, el sueño es delicioso, pero yo suelo soñar despierto, ¿sabes? O sea, me gusta más soñar despierto que dormido.
y en esos sitios lo que voy es con una actitud completamente relajada, como si fuera mi casa para dormir allí tan tranquilamente sin sobreactuar. Sé que están mi equipo, mis asistentes y el director de fotografía, etcétera, grabando y haciendo las fotografías para que sea experiencial para el resto de las personas, pero yo trato de dormir tan a gusto allí. De hecho, duermo perfectamente y sin ningún problema en cada uno de los sitios, y lo valoro antes el hecho de dormir allí, pero cuando duermo allí me relajo completamente y sueño cosas completamente normales porque estoy como en mi casa, ¿no? Como en la casa de todos, ¿no? Y estas instituciones, ¿cómo le trata a usted? Porque creo que dormir en un museo, dormir en una biblioteca, no es una cosa que se debe hacer, no se debe tocar, no se debe se debe estar de una manera un poco distancia, pero ¿cómo le trata los museos? ¿No son enfadados con usted? No, mira, o sea, ahí la primera vez fue muy complicado conseguir el permiso para dormir en el Museo del Prado. Sí, y además cuando mi galería me ayudó mucho para conseguirlo, y además el director del Museo del Prado entonces, que era Fugasa, era muy cercano al arte contemporáneo y le gustaban mis piezas, y me dejó dormir ahí después de una serie de trámites que tuvimos que hacer, ¿no? Luego dormí en la Alhambra y concedió el permiso la Delfina Foundation de Londres para que yo durmiera allí, ¿no? Sí. Y en el tercer sitio, que fue en la biblioteca del Palacio Nacional de Ayuda, donde se guardan todos los manuscritos del poder colonial de Portugal, lo consiguió André Quiroga, que era el comisario de la Trienal del Alentejo en Lisboa. Y a partir de ahí, pues por ejemplo, cuando dormí en el Palau de la Música, fue allí donde conocí además a Víctor García de Gomar, que ahora es director artístico del Liceo de Barcelona, y pude hacer lo del liceo porque nos conocíamos anteriormente de que yo había dormido en el Palau de la Música. Ahora lo que me sucede es que en muchos museos, cuando expongo, quieren que duerma en esos museos, ¿no? Me piden, oye, por favor, ¿puedes dormir en nuestro museo? Por favor, entonces, no viene a ver las pinturas, vienes para dormir. Exacto. Sí. A la vez que es mi exposición, quieren que duerma en el museo, pero yo no duermo en los museos, nada más que en los sitios que me interesan mucho, porque yo no pertenezco a la industria del ocio ni a la industria turística. Yo estoy contando cosas, y si ya he dormido en el Museo del Prado, pues quizás no me interese dormir en un museo parecido para contar lo mismo. Pues por ejemplo, ahora yo estoy intentando, y es muy difícil porque por ahora no lo he conseguido, el siguiente sitio donde quiero dormir es en el mausoleo de Lenin, en el sitio donde está la momia de Lenin en Moscú, para hablar sobre las relaciones entre arte y socialismo y de alguna forma aclararle a Slobodan Zizek algunas cosas sobre lo que él dice, ¿no? Entonces, quizá dormir al lado de la momia de Lenin me interesaría mucho, pero llevo como un año intentando conseguir eso y todavía no lo he conseguido. Y bueno, en cuanto lo consiga intentaré dormir ahí, y tengo otra lista de sitios más para dormir, pero cada uno de... ¿Qué otro sitio? Dime. ¿Qué otro sitio? Bueno, también quiero dormir en la ciudad prohibida en Beijing, ¿no? Es otro de los sitios en los que quiero dormir, y de alguna forma son sitios que van completando un discurso, ¿no? Cuando dormí en México, en DF, en Ciudad de México, dormí en la pirámide que mandó construir Diego Rivera, sí, para explicar sobre el papel social de los artistas, que lo que hizo fue recoger 4.500 figuritas y piezas
prehispánicas para regalárselas al pueblo de México, ¿no? Para que esa función social que hizo Diego Rivera hizo que me interesara dormir en esa pirámide que construyó, o cuando dormí en Roma, en el Tempietro de San Pietro y Montorio de Roma, fue para explicar la relación de la arquitectura con el poder. O sea, ese Tempietro delicioso que construyó Bramante, lo construyó porque los reyes católicos querían demostrar su poder en el sitio donde más importaba, que era muy cerca del Papa, en Roma, ¿no? Y a raíz de eso fue por lo que quise dormir en el Tempietro de San Pietro en Montorio, ¿no? Entonces, son sitios que tienen que ver con los conflictos, con la cultura, y que me interesa ir completando esta colección de sitios y que ninguno de ellos sea superfluo, ¿no? Yo le puedo dar dos sugestiones para... sí, yo creo, estaría encantadísimo, sí, por favor, claro. Yo creo que sería interesante de dormir en Viena, en el lugar a donde Freud tenía sus pacientes. Es una cosa. Eso estaría muy bien. Sí. Bergstraße. Y el segundo, no muy lejos de Barcelona, es ir al monumento que hizo Dani Caravan para Walter Benjamin. ¿Y dónde está ese monumento? En Portbou. ¿En Portbou? Sí. Sí, es un monumento, Eugenio, increíble, a donde hay escaleras que van al Mediterráneo, pero se ve como si pudiera ir en el mar, pero Benjamín se suicidó allá. Yo creo que sería muy interesante porque Benjamín también habló mucho del sueño y de dormir. Y yo creo que dormir allá sería, si usted lo hace, yo vengo. Vale, pues él cuenta con que vas a venir porque sí. Voy a ponerlo en mi lista, sí. Y estuve ya hacemos una cita. Hacemos una cita. Perfecto, vamos, sería increíble. ¿Dónde estás tú normalmente? Yo soy en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, pues. yo soy en Los Ángeles, pero vengo a verte dormir. Perfecto, pues sí, entonces será un aliciente para eso. ¿Sabes que es posible que hagamos el concierto para plantas también en Los Ángeles, ¿no? Ahora estamos preparándolo para Miami, que es el siguiente sitio donde va a ser el concierto, pero hay algunas posibilidades de que el concierto también se pueda hacer en Los Ángeles. ¡Ay, qué bien, qué bien! Sí, nos hablamos. Quería también que me explique un poco qué quiere decir cuando usted dice es, sin duda, el final de una época. Sí. ¿Qué quiere? Porque es una frase muy fuerte. Sí, pero, es una frase tan fuerte, sí, que ni siquiera, la saqué de un libro de Paul Bowles, que sí, él decía, cada noche cuando me voy a dormir es el final de toda una época, ¿no? Él decía eso, pero para mí esta frase que la he acortado para mí en mis intereses, porque creo que sin duda en la posición en la que está la humanidad en este momento es el final de toda una época. Estábamos en una posición con respecto a lo que teníamos alrededor, con respecto al resto de las personas y de los individuos, y de repente todo ha cambiado, y ha cambiado radicalmente. Por eso no es el final de una época, es el final de toda una época entera, ¿no? La que hemos estado viviendo hasta ahora, que creo que además no nos había preparado para que se dieran
cosas como las que están sucediendo, ¿no? Estábamos preparados para otro tipo de cosas y parecía que las amenazas que se cernían sobre los humanos eran de otra índole o tenían que ver con otras cuestiones, y de repente no estábamos preparados para nada para esto, ¿no? Entonces yo creo que ha servido también para que reflexionemos sobre nuestras actitudes con respecto al resto de la naturaleza, pero también sobre las actitudes con el resto de las personas, con el resto de los ciudadanos y cómo nos relacionamos. Yo espero que no se quede para siempre esta actitud que se ha planteado y que tenemos en la actualidad, para que podamos volver a disfrutar del contacto humano con satisfacción y con emoción, ¿no? Pero nunca seremos los mismos. Yo creo que ya nunca... Pero es una buena cosa, mejor, porque ser el mismo es regresar a qué pasó para la normalidad, y la normalidad no estaba muy bien. No, evidentemente, es parte de lo que nos ha sucedido, tiene que ver con las lamentables actitudes que habíamos tomado los humanos. O sea, pensábamos que alguien arreglaría lo que nosotros estábamos destrozando, ¿no? Y resulta que no, que nadie lo podía arreglar porque habíamos destrozado demasiadas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque al final, Eugenio, en este concierto que me gustó tanto ver, de verdad, y espero que viene a Los Ángeles, espero que va en muchas partes del mundo y que está cosmopolitan, como dijo usted. ¿Cómo se fue al final del concierto el aplauso? No comprendí cómo lo hizo, pero también esto me gustó mucho, y me gustó, como le dije a usted, me gustó mucho que los músicos estaban tan serios. Esto me gustó muchísimo. Hay dos cosas, o sea, yo les expliqué a los músicos que tenían que hacer un saludo mucho más amplio del habitual, que fuera un gran saludo, casi como los saludos que hacen los japoneses, que bajan muchísimo la cabeza y todo eso, o sea, para explicarles que todo el respeto que teníamos los humanos por las plantas, quería que se lo explicaran con ese saludo tan ceremonioso y tan amplio. Pero también pusimos unos ventiladores como los que hay en el cine y en la publicidad, de estos ventiladores grandes. Pusimos 6 ventiladores, o sea, había 4 que funcionaban, 4 ventiladores muy grandes que los enchufamos cuando acabó el concierto para que las plantas se movieran, ¿no? Y grabamos el ruido de las hojas que al chocar unas con otras, con la brisa que provocaba los ventiladores. Así. Claro, o sea, los ventiladores hicieron que las plantas se movieran, ¿no? Y al grabar el sonido entre unas hojas chocando contra otras y amplificarlo, se produjo un sonido parecido a un aplauso. De hecho, el sonido que parece un aplauso del final son las hojas chocando unas contra otras, que es el sonido que capturamos porque pusimos los ventiladores esos para mover a las plantas, ¿no? Pero yo creo que los músicos merecían tener un feedback con las plantas, ¿no? Y que escucharan el aplauso final que escuchan siempre, y pues por eso nos esforzamos para mover las plantas y que se pudiera producir este feedback, este aplauso final para los músicos, para que no se quedaran sin este premio, ¿no? Eugenio, qué placer de hablar con usted, y con este aplauso le dijo que nos vemos en Los Ángeles, que nos vemos en Portbou, que nos vemos y yo vengo a verte dormir. Y muchísimas gracias para este momento delicioso. Muchísimas gracias a ti, Paul, y por favor, pásame el podcast por mail para que lo pueda escuchar cuando lo tengas, ¿vale? Absolutamente. Ha sido un enorme placer tener esta conversación contigo. Estoy encantado y sonrío enormemente.
muy bien. Que nos vemos y alegría. Todo bien para usted. Lo mismo, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support.